como he dicho, hemos realizado un trabajo junto con el profesor Brida, el profesor Cárdenas y la profesora Segarra al referente al tema turismo y desarrollo económico para países insulares. Como venía diciendo anteriormente, la literatura existente sí que ha abordado la relación turismo y crecimiento económico. En cambio, la relación turismo y desarrollo económico pues, no ha sido abordada desde un punto de vista empírico hablando, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hay trabajo teórico del que se extraen una serie de conclusiones que ahora veremos más adelante, pero no realiza una metodología econométrica como es el caso que nosotros sí hemos realizado para definir bueno, pues unos resultados y comentarlos, ¿de acuerdo? Bueno, entrando un poco ya más en materia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar un poco introduciendo el tema. Eh, Como todos sabemos, el turismo bueno, se ha establecido como uno de los sectores económicos de mayor peso en todos los países del mundo. Esto no es diferente en países desarrollados o en vías de desarrollo, sino que todos son conocedores de la importancia del mismo para la economía del país y todos están apostando por él, puesto que no solo mejora, digamos, en el aspecto económico, sino que mejora también el bienestar de la sociedad, la calidad de vida, etcétera. Por tanto, una de las cosas digamos, uno de los factores por los que el turismo tiene tanta importancia, en primer lugar, es el empleo que genera, tanto directo como indirecto, lo que tiene un efecto multiplicador en otros sectores. Por ejemplo, el sector de la construcción, mejorar la infraestructura de los lugares para hacer los países más atractivos a los turistas, porque a fin de cuentas el turista lo que busca es que el lugar de visita sea atractivo, ¿no? En primer lugar, eso es una condición indispensable. Entonces, la generación de puestos de trabajo, tanto directos e indirectos, beneficia a otros sectores que acaban redundando en una mejora general del país, lo que lo hace más atractivo y al final atrae más turismo. En segundo lugar, la generación de divisas que produce el turismo ayuda a reducir el déficit de la balanza de pagos. Luego, otro de los aspectos muy importantes es la atracción de inversión extranjera directa. Por ejemplo, los flujos de turismo no solo atraen visitas de ocio o recreo, sino que hay muchos viajes de negocio que redundan al final pues, en inversiones, ya sean empresas o de cualquier otro tipo entre los países. Finalmente, también produce economías de escala en el sector empresarial, lo cual es algo muy beneficioso para la empresa. En cuanto a los efectos de causalidad que podemos encontrar entre el desarrollo del turismo y el económico, podemos encontrar diferentes resultados. Normalmente en la literatura lo que más ha predominado ha sido que el turismo incide en el aspecto económico, en este caso en el crecimiento económico, es el resultado más predominante de todo. También se puede dar en determinados casos lo contrario, es decir, que el crecimiento económico o el desarrollo económico incide en el turismo o incluso que las variables se retroalimenten mutuamente. En este caso es cuando hablamos de relación bidireccional. Como decía anteriormente, los países son conocedores del éxito de la relación turismo-crecimiento económico, turismo-desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues apostar fuertemente porque saben que es una herramienta clave. Por ejemplo, hay países que están apostando sobre todo por el turismo sostenible. Hoy en día sabemos la importancia de reducir la contaminación, de cuidar el medio natural, entonces hay muchos países que están aprovechando su atractivo natural, eh, paisajes, playas, como viene al caso en este paper sobre destinos insulares, para ser atractivos, como veníamos diciendo anteriormente, para el turista. Otros países, por ejemplo, de Oriente Medio, en la búsqueda para depender cada vez menos del sector petrolero, también están apostando por un turismo que no sea el típico turismo de desierto, que es como lo denominan en muchos papers en los países de Oriente Medio, sino que sea un turismo recreacional, de ocio, de vacaciones, para digamos, salirse un poco de la dependencia del sector petrolero, ¿vale? Profundizando un poco más en el impacto que tiene el turismo sobre la economía, debemos decir que no solo afecta al crecimiento económico, pese a que sea el estudio más común en la literatura, sino que es capaz de generar algo mucho más global, lo que ya conocemos entonces como desarrollo económico. En cuanto a esta relación, en la literatura sí que se ha encontrado que hay como unas dos corrientes que están enfrentadas, por así decirlo, puesto que hay una corriente que está a favor de que el turismo favorece al desarrollo económico,
Si bien lo que vienen argumentando es que se tienen que dar una serie de factores en los territorios, que no porque se dé el turismo automáticamente es una fórmula mágica para que beneficie la economía, sino que hay determinados condicionantes, pueden ser, pues, por ejemplo, como venía diciendo antes, el paisaje, los factores, digamos, naturales de ubicación de los países, lo que parece ser que hace que la relación se implante, digamos, de mejor o peor manera. En contraposición con esto, encontramos una corriente que está en contra, que dice que ha encontrado determinados casos en los que el turismo no solo no ha mejorado el desarrollo económico, sino que ha empeorado las condiciones de vida de los habitantes. Por ejemplo, una digamos, de las cosas negativas, de los aspectos negativos del turismo, es la masificación del lugar. ¿Qué es lo que produce la masificación? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, el vertido de residuos, sube la contaminación, por tanto, entienden que empeora la calidad de vida de los residentes, lo que se traduce al final en una disminución del desarrollo humano y que redunda, por tanto, en una no mejora, por así decirlo, del desarrollo económico, entendiendo que todo está relacionado. Por otra parte, bueno, pues comentando el tema de las limitaciones, encontramos que en la población local se tiene muy en cuenta siempre la opinión del residente, ¿no? Hay mucho en la literatura empírica, perdón, no empírica, acerca de la opinión del residente, de cómo está percibiendo el impacto del turismo y ello condiciona mucho los resultados actuales. Por eso decía antes que vamos a ver ahora más adelante la ausencia de estudios empíricos frente a estudios, digamos, más teóricos en cuanto a la relación desarrollo y turismo. Ahora voy a pasar a hablar un poco de la importancia del turismo en los destinos insulares, en los que bueno, debemos tener en cuenta que en este tipo de territorios ha cobrado mucha importancia digamos, la contribución que aporta el turismo al PIB. En este tipo de territorios estamos hablando de unas cifras muy grandes, como puede ser cercana al 45%. Si tenemos en cuenta que el turismo, de manera general, sobre todo previo a la pandemia provocada por el COVID-19, aportaba cifras en torno al 10% en cuanto al PIB y un 7-8% en cuanto a empleo, en cuanto nos referimos a que aporta un 45% de países, en los países insulares, nos damos cuenta de la importancia que parece tener en estos lugares el sector turístico, ¿no? Como decía antes, los países insulares, bueno, pues tienen ciertas ventajas de su entorno. La flora, fauna y las playas, por ejemplo, son muy atractivas para el turista. Pero también es cierto que cuentan, bueno, con limitaciones geográficas y la disponibilidad de recursos. Además, que como se ha comentado, bueno, como sabemos de casos famosos, están expuestos muchos de esos lugares a catástrofes naturales, ¿no? Por lo tanto, bueno, eleva un poquito, digamos, el nivel de peligrosidad de estos sitios, que también juega un poco en contra del atractivo, ¿vale? Bueno, últimamente también debemos señalar que se han encontrado datos interesantes en países del Pacífico que han apostado por el turismo como una forma de crecimiento económico, en donde se ha puesto por delante de sectores típicos del lugar, como podrían ser, bueno, sectores perdón, el manufacturero o el agrícola. En definitiva, se ha demostrado que en un amplio número de trabajos el turismo pues, bueno, pues está contribuyendo claramente al crecimiento económico en destinos insulares, ¿vale? Y lo que ahora venimos a analizar es si también lo está haciendo con el desarrollo económico, ¿vale? Porque está claro que mejora el crecimiento económico, pero nos debemos preguntar, ¿mejora también las condiciones socioeconómicas de la población? ¿Se podría considerar entonces que está mejorando el desarrollo económico? Bueno, pues eso es lo que ahora vamos a ver y, por tanto, para alcanzar este objetivo, qué es lo que vamos a hacer? Hemos hecho el estudio acerca de un panel de 20 países insulares. Para ello hemos recogido datos del periodo 1995-2019 y a través de una serie de pruebas econométricas vamos a definir los resultados. ¿Con esto qué queremos hacer? Consideramos que es un artículo novedoso porque, como decía al principio, no se ha encontrado en la literatura empírica este tipo de relación explicada de esta forma y creemos que pues, se puede sentar una base para generar conocimiento acerca de la relación de una manera, digamos, econométrica, por así decirlo. Continuando, perdón.
Continuando con la revisión de la literatura, os presento aquí una tabla de los papers analizados en los que en este caso podemos ver la relación unidireccional que comentaba al principio, que va del turismo al crecimiento económico, analizado siempre en diferentes países. Si os fijáis, bueno, tenemos de todos los lugares del mundo, está Bahrein, Cuba, Haití, Barbados, Singapur. Por lo general, todos vienen utilizando como indicador del crecimiento económico el PIB, ya sea a veces términos constantes o per cápita, y para la variable turismo se explica normalmente a través del número de llegadas de turistas y los ingresos por turismo. En dos casos, como vemos, para Antigua y Barbuda o Sri Lanka, pues se ha explicado a través del gasto por turismo. Además de estos indicadores, es frecuente ver también el uso de variables de control para ver cómo interactúan de forma en grupo de tres, por así decirlo, ¿no? Como podemos ver, pues, las emisiones de CO2 o el tipo de cambio son otros de las variables que se suelen utilizar. En este sentido, ¿qué demuestra esta tabla? Bueno, pues que la hipótesis TLGH, que la introduce en Balaguer y Cantabella a principios de los 2000, se ha validado en bastantes lugares de países insulares en cuanto a la relación con el crecimiento económico. Por ejemplo, tenemos aquí otra tabla que muestra la relación bidireccional. En este caso, el turismo y el crecimiento económico se explican mutuamente, dándose una relación de retroalimentación. Igualmente, vemos la variedad de destinos. Por ejemplo, aquí en este otro paper, Sri Lanka, si nos fijamos antes, había encontrado la relación del turismo al crecimiento y en cambio aquí encuentran una relación bidireccional. De nuevo, usan el PIB como indicador que explique el crecimiento económico. Y para el turismo se sigue manteniendo la corriente de ingresos por turismo, número de llegadas de turistas, ingresos por turismo y las variables de control habituales también, como el tipo de cambio. Otros, por ejemplo, incluyen la inversión extranjera directa, que viene a colación muy bien, como comentaba anteriormente, como uno de los beneficios que aporta el turismo a la economía, ¿no? Que es la atracción de inversión y la importancia de la inversión extranjera directa. En este caso, encontramos relaciones bidireccionales tanto a largo plazo como a corto plazo en dos de los casos estudiados. Y por último, nos queda pasar ya a la tercera tabla, que es, digamos, la relación menos frecuente, como se ha comentado. De hecho, solo la podemos ver en estos dos papers encontrados en el corto plazo, donde el crecimiento económico explica el turismo. En cambio, a la par, digamos, están encontrando relaciones bidireccionales y unidireccional del turismo al crecimiento para estos casos de provincias de Indonesia y otros países como Fiji, Tonga, la isla Salomón, etc. En suma, la mayoría de los trabajos, como veníamos diciendo al principio, predomina, como es en la literatura general, ya no solo en temas de países insulares, sino en términos generales, la relación por la que el turismo explica el crecimiento, enseguida de la relación bidireccional. Esto es aplicable al resto de países, no solo insulares, pero podemos comprobar que también para los países insulares se está dando este orden, digamos, de predominancia. De esta manera, pues, coge bastante importancia el tema de las políticas de los gobiernos. Todos aquellos que estén interesados en favorecer su crecimiento económico, en potenciarlo, pues deben ser conscientes de que a través del sector turístico encuentran una herramienta bastante importante, ¿no? Fundamental. Pasando a la relación del turismo y desarrollo económico, seguimos siempre dentro aún de la revisión de la literatura. Como venía diciendo al principio, la inexistencia de trabajo empírico acerca de esta relación, si lo comparamos con los artículos sobre crecimiento económico en territorios insulares, es prácticamente escasa. De hecho, encontramos dos papers en los que sí que ha llamado la atención lo opuesto de los resultados encontrados. En uno de ellos se dan uno digamos, de los impactos negativos que comenté al principio, en el que el autor indica que ha habido, digamos, una incidencia negativa en la calidad de vida de los residentes, por lo que no considera beneficioso el turismo para el desarrollo económico.
y en cambio sí que tenemos otro paper que analiza la relación, pero en cambio hace una pequeña alusión a la pobreza de varios territorios, lo que indica que gracias al turismo pues, ha servido para paliar la pobreza que se da en el lugar, ¿no? Por tanto, entrando ya un poco con nuestro análisis, digamos, es la ausencia de estas investigaciones lo que nos lleva a generar la investigación acerca del desarrollo económico y el turismo en países insulares. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los datos y de la metodología que hemos empleado. Para explicar el turismo se ha utilizado como indicador el número de llegadas de turistas internacionales, extrayendo la información de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo. Para el desarrollo económico, el Human Development Index, el índice de desarrollo humano, es utilizado para explicar el desarrollo, como he dicho. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas ya indicó hace bastantes años que es la mejor herramienta para explicar el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el desarrollo económico se divide, digamos, se explica a través de 3 indicadores, que es los ingresos, la salud y la educación, ¿no? La escolaridad de los habitantes, que luego a su vez se puede explicar de muchísimos tipos. Se puede dividir entre hombres y mujeres a partir de una edad u otra, ¿no? Y eso nos da mucha información. Por último, hemos utilizado también los habitantes, que se está utilizando el número total de residentes, cuyos datos los extraemos del World Bank, ¿vale? Aquí os muestro a continuación una tabla de los países que hemos sometido al análisis, ¿vale? Para que lo veáis ordenado en función del índice del HDI. Perdón. Como decía, entrando un poquito más en el tema de las variables, volviendo a cómo hemos explicado cada uno de las variables, el turismo lo hemos medido por un doble indicador, ¿vale? Por un lado tenemos el número de llegadas de turistas internacionales, dado que este indicador pues, se ha empleado, como hemos visto en la revisión, aunque sea con crecimiento, se ha empleado bastante en la literatura. Y no obstante no nos quedamos ahí, sino que para dar un poco más de robustez al análisis empírico hemos utilizado el número de turistas internacionales per cápita, puesto que así entendemos que tenemos como un doble indicador, en este caso tenemos la actividad turística y por otro también explicamos la especialización turística. El desarrollo económico sí que lo hemos explicado, como hemos dicho, a través del índice de desarrollo humano. Y bueno, el periodo de análisis, como dije anteriormente, es el que comprende entre 1995 y 2019, parando en 2019 porque para no entrar en los años de pandemia, que los datos pues, podrían habernos, digamos, desvirtuado un poco los números por la caída tan importante que tuvieron todas las estadísticas de todos los sectores, y estos no eran menos, ¿no? Entonces, la caída del número de turistas y de los indicadores fue brutal en el periodo de pandemia. ¿Por qué hemos utilizado este tipo de indicadores? Porque es la disponibilidad de datos, es lo que más nos ha aportado para el periodo seleccionado, ¿vale? Y bueno, pasando ya un poco al tema metodológico, las técnicas aplicadas, en primer lugar, hemos analizado la estacionariedad de la serie. Para ello utilizamos el test de Impesaran y SIM, que se trata de una prueba de raíz unitaria que se aplica a datos de panel. Y con esta prueba lo que decimos que la hipótesis nula queda establecida en que de forma conjunta cada serie temporal en el panel no es no estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los paneles contienen raíz unitaria versus la hipótesis alternativa que indica que al menos algún panel es estacionario. Una vez que confirmamos la estacionariedad de la serie, se procede a probar la causalidad entre las variables. Una de las pruebas más utilizadas en la literatura es la prueba de causalidad de Granger, que lo que nos explica es si una variable precede a otra. No es una relación causa-efecto, sino que nos indica qué variable se mueve primero, en este caso entre el desarrollo y el turismo. Para la prueba de causalidad, en este caso para los datos de panel, existen diferentes variantes de la prueba original de Granger, como es, por ejemplo,
la prueba de Dumitrescu y Harling, que es la que hemos utilizado nosotros porque admite la posibilidad de que coeficientes sean diferentes en los países del panel. Es por ello que en el paper la causalidad de Granger se analiza utilizando la prueba mencionada y en este caso, perdón, la hipótesis nula es la no causalidad homogénea. Es decir, que bajo la hipótesis nula planteada no hay causalidad para ninguno de los países de la muestra. Pasando a los resultados, presentamos a continuación en esta tabla los resultados de prueba de raíz unitaria, en los que cuando hemos aplicado el test de estacionariedad a las variables y viendo la existencia de causalidad, a través de la medida, como hemos dicho antes, del HDI para el desarrollo y la especialización y la actividad turística para la variable turismo, vemos que en esta tabla detallamos los resultados de la prueba reunitaria y podemos observar que a partir de p-valores obtenidos, la prueba para la variable en niveles no permite rechazar la hipótesis de raíz unitaria. Pero cuando se testea, por ejemplo, considerando series en sus primeras diferencias, sí se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. Por lo tanto, concluimos que las variables utilizadas pues, son integradas de orden 1 y después de hacer esto procedemos a ver la causalidad de las variables, como se explican, como hemos dicho anteriormente, el turismo y el desarrollo económico. Utilizamos la prueba de Dumitrescu y Harling, como he comentado previamente, y lo que hacemos es analizar la relación entre el turismo y el desarrollo económico en ambos sentidos. Es decir, vamos a ver por una parte si existe una relación causal en la que el turismo contribuye al desarrollo económico y si ocurre lo contrario. Perdón, pasamos ahora aquí en esta tabla, podemos ver creo que aparece un poco cortado, perdonad arriba, en este caso vemos los resultados de la prueba de Dumitrescu y Harling y lo que comprobamos es que en función de los retardos obtenemos unos resultados u otros. Por ejemplo, la causalidad del desarrollo al turismo se da con 1 y 2 retardos y la causalidad del turismo al desarrollo se da para 4 y 5 retardos. Esto tiene su lógica porque, por ejemplo, en el primer caso, en el que el desarrollo del turismo eh, mejora la economía, tarda en verse y se da con 4 o 5 retardos porque la actividad turística no es, como dije al principio, una fórmula mágica que se aplique y de pronto se obtienen resultados, sino que debe pasar cierto tiempo para que se vayan viendo, digamos, en el lugar de destino los beneficios que provoca la actividad turística. En el caso contrario, ¿por qué encontramos 1 o 2 retardos? Porque en relación igualmente, como comenté anteriormente al principio de la presentación, si mejora la economía del país, volvemos al atractivo, ¿no? Hacemos más atractivo el lugar de destino, por tanto vienen más turistas y ello se ve de manera más rápida que en el otro caso. Al final, ambas cosas están relacionadas, porque si mejora la economía, es decir, si los gobiernos encaminan políticas que mejoren el aspecto económico y ello hace más atractivo al turista el que venga a visitar el país, está mejorando la relación para 1 y 2 retardos, como hemos dicho, ¿no? Digamos, en un corto periodo de tiempo, pero esa relación va a beneficiar el turismo y se va a dar también la situación contraria, es decir, se van a alimentar mutuamente y tanto uno como otro va a ser beneficioso para el contrario, ¿no? Por así decirlo. Continuamos ahora con unos gráficos en los que una vez hemos explicado los resultados de causalidad, debemos, si bien, tener en cuenta que los países analizados son muy heterogéneos, por lo que los resultados obtenidos no debemos generalizarlos para todos los países del panel. En este caso, como podemos ver en el gráfico, hemos cogido ejemplos de Reino Unido, Haití y Bahamas, en los que el índice, por ejemplo, el índice de desarrollo humano de uno y otro, como podemos ver en el de Haití, en la tabla de abajo, por ejemplo, estamos hablando que tiene 0,4 frente a casi 0,9 en diferentes periodos de tiempo que puede tener Reino Unido o los 0,8 que puede tener Bahamas. Por tanto, de ahí que no debamos generalizar con los resultados, puesto que
estaríamos condicionando un poco en función de las características de cada país. Volviendo igualmente a lo de antes, es clave, parece ser, los factores propios de cada país para que se dé una relación u otra, ¿no? Continuando ya, entrando en la fase final de la presentación, ¿vale? Las conclusiones que nos deja el paper que hemos realizado es, por un lado, que existe una relación de causalidad, lógicamente, entre turismo y crecimiento económico en destinos insulares. Sabemos que la relación que predomina es la del turismo hacia el crecimiento económico. También que la relación bidireccional es bastante frecuente, aunque en menor medida. Y en muy pocos casos encontramos que el crecimiento económico sea la herramienta que potencie el turismo. Por otra parte, en cuanto a lo que aquí nos atañe, que es el desarrollo económico, vemos que el turismo favorece el desarrollo económico, aunque con cierto retardo, actuando, digamos, a medio plazo, ¿no? Como hemos visto por el tema de los retardos. Aquí que entra, digamos, es clave para nosotros la apuesta de las administraciones, tanto nacionales como internacionales, y las medidas que lleven a cabo los gobiernos, pues que se deben ver con cautela y no pensar que las medidas que lleven a cabo van a tener efectos inmediatos, sino que requiere pues, de un tiempo para empezar a ver los frutos positivos de la relación, ¿no? Por otra parte, el nivel de desarrollo hemos visto que también contribuye al turismo, produciéndose una relación casi de forma instantánea. Pues decíamos antes el tema del atractivo. Es que es evidente que si se mejora en infraestructura, el sector servicio ofrece mejor oferta para el turista, eso rápidamente va a redundar en una visita más temprana que si vemos la relación desde el otro punto de vista, ¿no? De nuevo aquí, las políticas locales se deben encaminar a mejorar factores que mejoren el desarrollo local, porque está visto que mejorando esto mejora el turismo. Si mejora el turismo, mejora el desarrollo económico, por tanto, ¿no? Si bien en cuanto al tema de variables, en las conclusiones debemos dejar claro que el uso de una variable u otra, la forma de usar las variables condiciona bastante los resultados. Nosotros, por nuestra parte, defendemos que el uso de variables de forma relativizada nos aporta resultados más consistentes que hacerlo en valor absoluto. En cuanto a la limitación del paper, debemos tener en cuenta que hemos realizado un estudio sobre 20 países, muy heterogéneo entre sí, como decíamos antes, pero todo ello limitado por la disponibilidad de datos para el periodo elegido con las variables e indicadores que hemos querido analizar, ¿no? Como una futura línea de investigación, bueno, pues comentaba al principio que los factores que se dan en cada lugar pues son bastante claves, parece, a la hora de cuándo se da éxito en la relación, ¿no? Pues podría ser una muy buena futura investigación analizar países insulares, pero determinar claramente qué factores están condicionando cuando se da la relación positiva entre turismo y desarrollo económico. Con esto llego al final de la presentación. Le doy las gracias a todos por su atención y quedo a su disposición por si tienen cualquier duda, comentario o sugerencia. Rápida la presentación, Alejandro. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación, muy bien, creo que fue bastante clara, pero esperemos a ver si nos hacen alguna pregunta, algún comentario. No veo yo, a ver cómo... ¿Preguntas o comentarios? Intervengan nomás directamente, ¿eh? Bueno, igual o me he explicado muy bien o no ha gustado mucho, ya no sé. No, estuvo muy bien la presentación. A ver. Puedo preguntar. Bueno, Gastón, avanti, siempre avanti. Es un poco atrevido nada más, pero porque la pregunta es si usan alguna variable de control. Si corresponde usar por eso, no conozco, no sé
no manejo bien la metodología ni cerca, pero... Porque lo que llama más la atención es la gran heterogeneidad, ¿viste? Porque de repente está las Islas Fiji, que me imagino de ser 90% pesa el turismo, con Singapur, Reino Unido, Australia, que es un continente. Esa es Y bueno, la pregunta. bueno, en este caso no hemos utilizado variables de control, hemos definido cada una de las variables a través de los indicadores que he comentado anteriormente. Si bien es cierto que la heterogeneidad de los datos, como hemos comentado, es una limitación del estudio, pero que, bueno, como sí que he dicho, para futuros trabajos, pues igual el estudio de estos factores que se podrían explicar seguramente con otras variables de control, pues no habrá una nueva rama de investigación. Gracias por tu intervención, Gastón. Gastón, soy Pablo. ¿Sí? Pablo, ¿cómo andás, Pablo? Creo que tú eres el revisor, porque este paper está ahora mismo enviado a una revista internacional y uno de los revisores nos hizo exactamente el mismo comentario que tú acabas de hacer. Creo que tú eres el revisor. Nos dijo, No. nos dijo como tú, de verdad. Nos dijo, efectivamente, y Ale lo ha dicho, que una limitación importante, como tú bien dices, es la heterogeneidad. Como tú bien dices, Fiji, una isla pequeñita, no podemos compararlo con Australia. Y sí que es cierto, le hemos venido a contestar al revisor diciendo, claro, me hubiese gustado que la isla fuese más homogénea. Pero claro, el problema es que nos quedamos sin datos. Pero sí que Está claro. nos dijeron exactamente igual que tú, claro, que no puedes comparar en muchos casos estos países. Por eso, como bien decía Ale, mucho ojo con generalizar, porque claro, nos hubiese gustado coger los más homogéneos, pero claro, nos quedamos apenas sin países representativos. Claro. Yo un comentario mucho que tiempo. va súper en línea, que cuando yo vi el título, en realidad jamás me imaginé que iba a estar, por ejemplo, Inglaterra. Yo pensaba que iban a ser países como Aruba, o sea, entonces me sorprendió mucho. No sé por qué lo ven, entonces, bueno, digo, sí, esto es un problema y encima se los dicen, y yo, ¿por qué no le meten variables de control y listo? No, digo, lo primero que quiero comentar es que en realidad este trabajo lo hicimos a pedido. O sea, nos pidieron Ah, bueno. este trabajo para islas, ¿no? Ah, ok. Ese es la primer argumento que puedo usar, porque estamos de acuerdo, digo, ¿no? Y digamos, y pedían un primer ejercicio, ¿verdad? Para hacer en esto. Digo, nosotros acá lo estamos presentando un poco para recoger justamente esas impresiones, para decir cómo seguimos adelante con esto, ¿no? Yo creo que efectivamente, no, y hay un problema con los datos acá, Natalia, que es sobre todo con los datos de desarrollo, ¿no? Porque de crecimiento sí hay datos y se encuentran fácilmente, pero de desarrollo no para todas las islas se encuentran, ¿eh? Entonces, eso es un poco el argumento que estoy usando. Y por otro lado, precisábamos unas cuantas islas, porque si no, no podés tampoco estimar ningún modelo, ¿no? Pero ¿y por qué eligieron esas? Porque te faltan ahí un montón de los... O Porque sea, no yo habían me datos. imaginaba un paper para los países del Caribe, pero por Claro, no sé, claro. supongo que ahí faltan un montón. Pero no hay datos, Natalia. De No hay desarrollo, datos. no hay datos del índice de desarrollo, no hay. Eso es. Sí hay de crecimiento, por ejemplo, pero papers de crecimiento, con esto ya hay muchos hechos, ¿verdad? Sí. Nosotros nos queremos un poco comparar con esa literatura de crecimiento, ¿verdad? Queremos compararnos con esa literatura para ver si efectivamente los resultados son similares o diferentes, ¿no? Bueno, pero tampoco digo, creo que hay muchos papers también que usan el índice de desarrollo, no sé. Sí, pero Y por ejemplo, qué sé yo, no todas las islas lo tienen. claro. Pero digo, ¿alguna DAMI regional pusieron? No, tampoco. Tampoco. Eso fue Aparte, bien Pedro quiere fácil. decir algo, papá. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No sé, Vero, si querías comentar algo vos, o entendí. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿Nada?
Todo muy concreto y conciso fue esto, me parece. Y hace algo tipo comparativo, Island Countries versus. Digo, porque yo no sé si el revisor quedará conforme con que le digan no hay datos y le va a publicar el paper. Yo no sé, es raro, digamos, pero Lo me que pasa parece es que que algo. como viene a pedido, ¿no, Natalia? O sea, el pedido era, Ok, queremos un sí, sí. trabajo sobre turismo y desarrollo para las islas. Ese fue el pedido. Y entonces, claro, cuando nosotros nos pusimos a mirar, yo creo que lo que sí podríamos complementar de repente este trabajo, me animo a decir, es hacer algo que use turismo, crecimiento y alguna variable legada al desarrollo que se pueda conseguir. Como, no sé, yo qué sé, pobreza, distribución del ingreso, no sé. Eso le dejo la idea a Pablo, Vero, y para ver, no sé qué les parece, cómo la ven, pero me parece que algo que se podría hacer sí es eso, ¿verdad? Y tomar solo islas pequeñas, ¿verdad? Y que tengan una dependencia grande del turismo, ¿no? Claro. Esa fue la idea. La idea original era usar solo islas pequeñas que tuvieran gran dependencia del turismo, pero no, claro, no encontramos. Entonces, ante el tema de decir, no hacemos nada o hacemos esto, ¿verdad? Esa fue Bueno, pero ahí podés hacer muchas islas o ponerle alguna DAMI que te distinga, no sé. No regionalmente, sé, por ejemplo, no, claro, o el peso del turismo de repente, ¿no? o el peso del turismo, claro. Sí, no sé. ¿Cómo la ven? Sí, está bien, está bien. Un poco, un poco es lo que decía Natalia Gabriel. Fue el editor invitado del número especial que nos invitó a enviar un paper. Claro, y luego lo que dice Gabriel, no queríamos, por así decirlo, eliminar nosotros, tomar la decisión de eliminar unos países insulares porque sí. Porque ahora él nos dijo analizar el turismo en destinos insulares. Pero claro, a mí me daba cosa de decir yo mismo elimino Australia, que está, elimino Japón, elimino Reino Unido, claro, y luego me quedo en vez de con una muestra de 20, una muestra de 12. ¿Qué hicimos, por tanto? Decir, mira, para el periodo 95-2019, cojo los datos de todos los destinos insulares que hay, que son 20, no hay más. Sí que es cierto que si en vez de coger 95-2019, cojo 2010-2019, la muestra sería más amplia. Y sí que es cierto, como tú dices, que ahora estamos un poco luchando con el revisor, porque claro, como bien dices tú, Natalia, al generalizar resultados de países tan heterogéneos, sí queda un poco de vértigo, ¿no? De hacer esos comentarios. Y ahí estamos con el revisor, pero puede ser una buena idea lo que plantea. Claro. Poner una DAMI, por ejemplo, con respecto a eso, con respecto al tamaño del país, ¿no? Por ejemplo, también. Por ejemplo. Sí, o lo haces para América Latina, por ejemplo, pero bueno, ahí ya no sé, y le ponés la DAMI a las islas. Claro, pero Eh, nos quedamos con poco país igual. Con América no, Latina. porque vos en el panel tenés un montón y haces comparativos, o sea, le pones una DAMI y entonces el resultado que te da lo interpretás como qué pasa con esos países comparado con el resto. Es un cachito distinto. Eh, si el revisor queda contento con las explicaciones, adelante. No, Natalia, estamos luchando. Claro, me imagino, sí, sí. De hecho, le dije al revisor, digo, habla con el editor invitado, que fue el que me hizo el encargo. Digo, habla con él. Es decir, pues sí, está como un poco cerrado en banda y también lo entiendo, ¿eh? Y porque es raro, sí. Y por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, yo a Haití lo sacaría, porque me parece que no, o probaron sacarlo, a ver si cambia algo los resultados, porque es un país que encima es horrible para todo, para el turismo, para, no sé. Bueno, alguna otra. Me parece que vale la pena recoger estas impresiones, además, porque yo no sé si lo escribimos, pero digamos,
es las limitaciones del paper, hay que escribir todo esto, ¿verdad? Y de repente se puede hacer alguna cuenta de estas fáciles, porque no cambia mucho, ¿no? Se podría llegar a hacer alguna de estas cuentas y salir con eso, ¿no? O si no, hacer distinto, porque, digamos, el punto de la limitación es el índice de desarrollo humano. Sí. Ese es el Bueno, punto. porque podés hacer algo más grande con más países, que tengas el GDP, aunque ya esté muy usado, y después decir, bueno, y como no tengo, y restringo a que te quede como un ejercicio adicional, restringirlo a los países para los que tenés el índice de desarrollo humano. Pero bueno, si haces uno para más países, ya medio que está súper analizado. Sí, de hecho, un poco, como decía Gabriel, fue un poco trabajo a demanda, ¿no? Porque sí que es cierto que, si acordáis del workshop cuando estuvimos en Chile, tanto tu comentario, Natalia, como lo de Silvia London, un poco la línea de trabajo que llevamos ahora es analizar el turismo más a nivel regional, a nivel de impacto. No sé si acordáis que nos lo comentáis tanto tú como Silvia, y la idea un poco es esa, en vez de analizar a nivel de país, sea o no insular, es un poco ver dentro de un país qué pasa en las regiones, pero claro, yo pienso en el caso de España, no es lo mismo Castilla-La Mancha que una región de costera. Entonces, sí que es cierto que la línea la hemos derivado un poco a ese análisis regional que nos planteaste. Pero como este era un poco más demanda, pues sí que es cierto que el revisor va por la misma línea que van ustedes. Y no sé al final cómo acabará la cosa. Y si no, hacer otro tipo de análisis, capaz. Agrupar los países y mirar un poco, salir de esto para que Pero bueno, no, también, o sea, estamos trabajando en otras cosas, ¿no? Claro. Siempre con el tema de turismo y desarrollo económico, pero claro, este fue, ya digo, capaz que lo poco, podríamos haber expuesto algunos de los otros trabajos que estamos haciendo. Claro, este un poco como que es el más atacable, digamos, ¿no? Pero está bien, o sea, mejor porque de alguna manera siempre recogemos impresiones, y yo creo que estas cosas, estas impresiones que hemos recogido, habría que ponerlas en el trabajo cuando uno escribe las conclusiones, ¿verdad? Claro. Poniendo las manos adelante y diciendo, bueno, nosotros ya sabemos todo esto. Sabemos que es un grupo muy heterogéneo, ¿verdad? Sabemos que podíamos haber utilizado alguna variable DAMI, etcétera, y de repente hacerlo ahora también, hacer con alguna DAMI en el panel, ¿no? Sí, alguna cosa fácil que te permita, bueno, decir, no tengo mucho control, pero tengo algunas cosas que me permiten mejorar la estimación. Claro. Pues sí, puede ser quizá una salida al revisor sea esa. La trabajas con Dami y dar un poco de respuesta a lo que nos plantea. Claro. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Alguien que quiera preguntar algo en general sobre el paper, además, digamos, ¿no? De la temática, ¿a alguien se le ocurre alguna otra cosa, algún otro comentario? Si no, damos por concluido. ¿Sí? Me quedo un poquito con los estudiantes de la maestría, yo y bueno, y con Gastón ahora después, si querés, Gastón también. Y bueno, y los esperamos entonces en 15 días. ¿Qué seminario tenemos en 15 días? ¿Vero? ¿Es el de Malena? Malena, sí. Okay. Malena Dolcet, creo que. Sí, Dolcet, sí. Sí, ahora tenemos un corte por la semana, aquí le llamamos Semana de Turismo, en el resto del mundo le llaman Semana de Pascua, ¿verdad? Así que retomamos el jueves 13, creo que cae, ¿verdad? Sí. El jueves 13 de abril retomamos, allí tenemos un trabajo de Malenas de la Universidad de La Plata, ¿no, Natalia? Sí. Es otra de las Porto Girls, digamos, sí. Que se suma. Y luego ya tenemos también planeado un seminario para el 27 de abril, ¿verdad? Que también es otro trabajo de la Universidad de La Plata. Y como les dije antes a los que estaban al inicio,
Si alguien quiere presentar algo para mayo, junio, por favor, nos van diciendo, porque al final, como estamos haciendo este seminario cada 15 días, las fechas no son muchas en el año. Van a ser, no sé, 20 fechas habrá. Así que tampoco tendremos tanto tiempo. Los trabajos que no se puedan poner aquí los veremos en el workshop. Yo en mayo os pondré algo Perfecto. de los nuevos Entonces, papers. ahí le decimos a Vero que ya te agende. ¿Tá? Vale. Bien. Y los demás, por favor, nos van diciendo, ¿eh? Así vamos cerrando fechas. Esto va a ir hasta diciembre, el seminario, ¿verdad? Pero va a haber algunos cortes, porque, por ejemplo, cuando hagamos el workshop en Jaén, ahí vamos a cortar, esa semana no va a haber, esas dos semanas no van a haber, etc. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, entonces. Y bueno, me quedo un ratito con los estudiantes de la maestría, porque así comentamos algunas cosas. ¿Sí? Bueno. Y Dale, bueno, bien. gracias a todos. Perfecto, hasta luego. Gracias, Gracias, hasta Alejandro. luego. Gracias a todos, hasta luego.